Estamos hablando que Jesús se espejaba en la compasión de Dios, en el amor y la misericordia del Padre. Y ya eso lo vimos claramente en la parábola del Padre Bueno. ¿En qué consiste esa compasión de Dios? Allí dijimos que se le conmueven las entrañas. Hoy el acuerdo es unánime en todos aquellos que han estudiado profundamente la personalidad de Jesús y coinciden que Jesús de Nazaret ha sido un hombre, tal vez el único, que ha vivido y comunicado una experiencia sana de Dios, sin desfigurarla con miedos que de ordinario proyectan las diversas religiones sobre la divinidad. Jesús no habla nunca de un Dios indiferente o lejano, olvidado de la humanidad o interesado por su honor, su gloria o sus derechos. Nunca habla de un Dios ofendido, airado. Tampoco pone en el centro de la experiencia espiritual un Dios legislador, intentando gobernar al mundo por medio de leyes, ni tampoco un Dios justiciero, irritado o enojado ante las ofensas o increencias de los seres humanos. Para Jesús, Dios es pura compasión, puro amor, pura misericordia. Para Jesús la compasión, el amor, es la manera de ser de Dios, su primera reacción ante sus hijos, su manera de ver la vida y de mirar a las personas es siempre en el amor. Esta experiencia de la compasión de Dios fue el punto de partida de toda la actuación revolucionaria de Jesús y le condujo a introducir en la historia de la humanidad un nuevo principio de actuación, la compasión. En la época de Jesús y en la ordenación religiosa y sociopolítica del pueblo judío y en la espiritualidad de todos los grupos, arrancaba de una experiencia radical que aparecía formulada de manera precisa en el viejo libro del Levítico que decía: sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. El pueblo debía imitar al Dios santo del templo, un Dios que rechazaba a los paganos, a los pecadores e impuros, y bendecía a su pueblo elegido, a los justos y a los puros. La santidad era la cualidad esencial de Dios, el principio de orientación para la conducta del pueblo elegido. El ideal para aquellos era ser santos como Dios. Esta santidad de Dios entendida como separación de lo impuro y de lo no santo generaba una sociedad discriminatoria y excluyente que marginaba. El pueblo judío buscaba su propia identidad santa y pura, excluyendo a las naciones y a las personas pecadoras y paganas. Los observantes de la ley disfrutaban de la bendición de Dios, mientras los pecadores son objeto de su ira, de sus castigos. Los varones pertenecían a un nivel superior de pureza sobre las mujeres, sospechosas siempre de impureza por su menstruación. Los sanos están más cerca de Dios que los leprosos, los ciegos, los enfermos excluidos del acceso al templo. Esa era la mentalidad de aquel tiempo del pueblo judío, del pueblo que se consideraba elegido de Dios. Esta búsqueda de santidad levantaba fronteras, generaba discriminaciones y despertaba resentimientos. No promovía la comunión, la fraternidad, la solidaridad. Jesús percibió enseguida estas divisiones, estas separaciones. Esta visión religiosa no respondía a su experiencia de un Dios compasivo que no discrimina, y con una lucidez y una audacia sorprendente introdujo en aquella sociedad y para toda la humanidad una alternativa
que lo transformaba todo. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Es la compasión y no la santidad el principio que debe inspirar la conducta humana. Jesús no niega la santidad de Dios, pero aclara bien que lo que hace a esa santidad no es la separación de lo impuro, el rechazo de lo no santo. Dios es grande y santo no porque rechaza y excluye a los paganos, a los pecadores e impuros, sino porque ama a todos sin excluir a nadie de su compasión, de su amor. Por eso, para Jesús, la misericordia no es una virtud más, sino la única manera de ser como es Dios. El único modo de mirar el mundo como lo mira Dios. La única manera de sentir a las personas como las siente Dios. La única forma de reaccionar ante el ser humano como reacciona Dios. El principio, compasión. Jesús fue el primero en vivir totalmente desde la compasión de Dios, desafiando claramente el sistema de santidad y pureza que predominaba en aquella sociedad y que lamentablemente muchas veces en nuestras religiones cristianas perdura ese criterio. Así, juzgamos a los que se pueden acercar al altar para comulgar. Así discriminamos a los que no se han casado por la iglesia. Así separamos a los matrimonios que se han divorciado. Así juzgamos a los ateos, a los indiferentes y condenamos a los que, según nuestros criterios de santidad, no son puros y justos como nosotros. Jesús se acercaba principalmente a los que sufren, aliviaba su dolor, tocaba a los leprosos, liberaba y rescataba de la marginación a los pecadores y los devolvía a la convivencia, a la sociedad. Jesús nos narra una parábola desconcertante, la de dos hombres que suben al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se consideraba santo y oraba desde esa manera de ser. El publicano se sentía pecador y oraba como tal. Y Jesús concluye, el publicano, el pecador, bajó del templo en paz con Dios. El fariseo, que se consideraba justo, bajó con un pecado más, el de su orgullo, el de discriminar. El que se enaltece será humillado, dijo Jesús, y el que se humilla será enaltecido. La gente captó enseguida la novedad que estaba introduciendo Jesús en la humanidad. Su actuación era muy diferente a la de Juan el Bautista. La misión del Bautista estaba pensada y organizada en función del pecado. Era su gran preocupación, denunciar los pecados y purificar a cuantos acudían a él. La actuación de Jesús era diferente, porque lo veía todo desde la compasión de Dios. Lo que a Jesús le preocupaba antes que nada era el sufrimiento que destruía a la gente, que la humillaba y marginaba. Jesús no camina por la Galilea buscando pecadores para convertirlos, sino acercándose a enfermos y marginados para liberarlos de su sufrimiento. Su misión es más terapéutica que moral o religiosa. No es que no le preocupe el pecado, sino que para él el pecado que más se opone a Dios es precisamente causar sufrimiento a la gente o tolerarlo con actitud indiferente. Jesús no quiere discriminaciones ni marginaciones. Quiere, como el Padre, compasión, amor y misericordia.